Le hemos pedido al pastor Cristian de Córdoba que nos esté compartiendo la palabra. Primera vez que nos está visitando. Estamos muy contentos. Le damos un fuerte aplauso de bienvenida. No de idolatría. Oramos juntos por él. Señor, te damos gracias en esta mañana porque tu palabra va a ser puesta en nuestros corazones, Señor. Usa a tu siervo, tu hijo, nuestro amigo, este varón de Dios, que junto a su familia está sirviendo allí donde tú lo has puesto. Gracias, Señor, y que nosotros como tierra buena, como tierra que va a recibir y está lista para recibir la semilla, podamos abrir nuestros corazones para que esto sea un impacto en nosotros. Gracias, Señor, como siempre en tu palabra, por medio del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén. Damos gracias a Dios. ¿Cómo están? Muy buenos días a todos los que... Creo que se olvidaron. No, los que vinieron tarde no los saludé. No. Dale un buen abrazo al que tenés al lado, decirle, es un privilegio estar aquí al lado tuyo. Mírame bien, decirle si no me viste. Me he lavado los dientes, me he perfumado para vos, así que... Es un placer. Hola, ¿cómo les va? Quedan sillas acá, ¿no? ¿Cuántos son? Esta es la parte VIP. Claro, es el VIP. El palco. Es un placer, un privilegio de estar acá en familia, ¿sí? Cuando lo escuchaba a Germán, digo, ¿por qué no sigue Germán? ¿Qué hago yo acá y qué hace Germán ahí? Hay algo que no anda bien. Digo, capaz que Edu no sabía que iba a venir Germán y dijo, bueno, Cris, ¿puedes predicar? Pero bueno, es más, lo que él dijo era todo lo que yo iba a decir, así que podemos ir a comer ya. ¿Cuántos tienen hambre? ¿También? Yo también. ¿Cuánto tengo? 30 minutos. Voy a tratar de ser breve. Como Germán. No, en serio, es un privilegio poder tener la responsabilidad de poder compartir con ustedes. Así que gracias a los pastores que tuvieron la osadía de invitarnos hoy. Es hermoso poder compartir en familia con todos los pastores, las familias de acá y todos los que han venido. Es hermoso poder compartir. Te invito a que cierres tus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por poder compartir esta preciosa mañana con nuestros hermanos, Señor. En esta hora te entregamos este tiempo, Señor, en el cual tu palabra va a ser impartida, Señor. En esta hora abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra mente para poder recibir de lo que vos querés seguir dándonos, Señor. En esta hora declaramos que somos una tierra fértil en el cual vos podés depositar, Señor, todo lo que vos quieras, Señor. Nos vamos a convertir en esa tierra que va a producir fruto. Declaramos que nada de lo que tú nos das se va a perder, Señor, sino que va a producir el fruto que vos esperás. Declaramos que tu palabra en esta mañana no vuelve a ti vacía, sino que cumple con el propósito por el cual tú la envías, tú la sueltas hoy, Señor. Atamos todo lo que nos distraiga, atamos todo lo que nos confunda, atamos todo lo que nos quiera desviar de tu verdad, Señor, de tu palabra en esta mañana, y declaramos, Señor, que hoy es una mañana de bendición, es una mañana hermosa en el cual vamos a salir edificados por tu palabra, por tu presencia. Espíritu Santo, te ruego que uses mi vida. No quiero que de mi boca salga una sola palabra que no provenga de ti, Señor. Por eso yo me sujeto y me someto a la autoridad de Jesucristo, al igual que todas las cosas, Señor. Hoy sujetamos y atamos todo a la autoridad de Jesucristo en esta mañana. Te damos gracias, papá. Amén. Muy bien, como les decía al principio, yo tengo ganas de seguir escuchando a Germán. Es más, le cuento, ahora en mi corazón, yo estaba sentado ahí, pero qué ganas tengo de escucharlo, porque por ahí no tenemos todos la posibilidad de escucharlo, pero el Espíritu Santo me hablaba y me decía que Él era el que hablaba. ¿Y quiénes somos nosotros para contradecirlo? Así que vamos a ser fiel a lo que Él dispuso, ¿sí? Es más, al escuchar personas como Germán, son personas que nos inspiran, ¿no? Personas que uno puede ver la genuinidad. Ay, pensé que era para mí, hermano. El viejo truco. Hoy en día estamos viendo mucho
muchas crisis, ¿no? Sobre todo, ¿cuántos viven en Latinoamérica? Sí, vemos lo que ya viene pasando en Venezuela hace tiempo, lo que pasa con nuestros hermanos en Chile, lo que pasa en Colombia ahora también, en Bolivia, y lo que algunos dicen en Ecuador. Sí, es terrible como la sociedad viene en crisis, ¿sí? en violencia, y muchas veces nosotros decimos ¿cuál es la función de la iglesia? ¿Cuál es la respuesta? Y muchos cristianos, evangélicos, como dicen algunos, sí, que la iglesia, y muchos se preguntan, ¿y dónde está la iglesia? ¿Sí? Y muchas veces nosotros vemos que en esos lugares, casi chupo el micrófono en vez se lo voy a dar antes que me estrope. ¿A dónde está la iglesia? Vemos iglesias multitudinarias, ¿no? En todos esos lugares, Colombia, ni hablar, lugares de congregaciones de miles y miles de personas, y la pregunta es ¿por qué no hay transformación? ¿Por qué quizás la iglesia no tiene la autoridad que tiene que tener? ¿Sí? Y muchas veces nos lleva a cuestionarnos y replantearnos muchas cosas, ¿sí? Y mucho tiene que ver con lo que hablaba Germán recién, que mucho, yo creo que viene un tiempo en el que tiene que ser reformado lo que nosotros conocemos como iglesia, lo que hemos vivido hasta el momento como iglesia. ¿Y quiénes son iglesias? ¿Los pastores? No, somos nosotros. Mira ahorita tú le decís, vos sos iglesia. No venimos a la iglesia, sino que somos iglesia, ¿sí? Y muchas veces vemos que la iglesia que conocemos ha sido poco efectiva, porque muchas veces hemos aprendido y hemos vivido algo que no era realmente el diseño de Dios, ¿sí? Vemos como grandes congregaciones están vacías de la vida de Cristo, ¿sí? Los que han tenido posibilidad de conocer varios lugares y varias congregaciones y han estado en iglesias hasta gigantes, hemos visto que hay mucha gente, pero que está vacía por dentro, que realmente no vive la vida de Cristo. Entonces entendemos que no se trata de llenar lugares, salones, no se trata de tener luces y un excelente sonido y gente que grite amén, aleluya, sino que se trata de que cada uno de nosotros podamos vivir la vida de Cristo. Entonces, como dice Efesios 4 también, que cada uno demos a la medida de lo que Dios espera y lo que Dios entregó a nosotros. Que no esperemos más y no querramos ser más de lo que Dios nos entregó. Ni tampoco que esperemos ser menos y demos menos de la medida que Dios nos dio, ¿sí? Entonces, esta sociedad vemos que está en ruinas, está en crisis, pero necesitamos esa reforma, ese cambio, no del otro, sino nuestro propio cambio. Lo que nosotros entendemos y lo que nosotros hemos visto como iglesia, porque vemos que las cosas siguen pasando, por más que hayan iglesias, hay lugares que hay y congregaciones en todas las cuadras de los barrios. Pero la delincuencia no baja, la prostitución no baja. Entonces, ¿qué pasa? ¿La iglesia no es efectiva? Y no, porque muchas veces hablamos y entendemos muchas cosas en nuestra mente, pero no vivimos lo que entendemos, no vivimos lo que sabemos, ¿sí? Entonces tenemos que decir como Pablo, porque nosotros pensamos que el evangelio y se trata de congregarnos en un lindo salón que tenga todos los chiches, las luces, la música, la pantalla, ¿sí? Pero muchas veces no nos ocupamos y no nos preocupamos de que la gente realmente viva lo que sabemos, ¿sí? El ser pastor, el pastorear no se trata de agarrar un micrófono y pararse delante de gente y hablarle con palabras que este me partió la cabeza. Oh, ¿no? ¿Cuánto escuchan? Vine de allá, me partió la cabeza. Pero ese que le partió la cabeza, la semana que viene se sigue partiendo la cabeza en su propia vida y no produjo un cambio. Entonces yo creo que el evangelio, el pastorado, no se trata de prédicas elocuentes, ¿sí? de decirte cosas que a vos te impacten, sino lo que te tiene que impactar en tu vida no es lo que yo digo con un micrófono, sino lo que yo muestro con mi vida. Amén. Lo que muestran ella cuando van a esos lugares, lo que mostrás vos en tu trabajo, lo que mostramos, no lo que hablamos con un micrófono, sino por los frutos. Jesús decía, por sus frutos los conoceréis. Gloria a Dios. Amén. Hay algo puntual que quiero hablarte y voy a tratar de hacer un resumen y le pido a Dios que me dé la gracia para resumírtelo. Pero
estamos viviendo tiempos en el cual necesitamos una reforma de lo que ya conocemos como iglesia. Hay muchos diseños de Dios que han sido corrompidos, arruinados y que no son coherentes con el diseño original de Dios, ¿sí? Porque todo lo que Dios creó fue creado por Él y para Él, pero muchas veces cuando las cosas caen en las manos de los hombres terminan siendo corrompidas, ¿sí? Aún lo que pensamos nosotros que es bueno y cosas buenas que han sido de Dios terminan siendo distorsionados. Amén. En lo personal, en lo familiar, como iglesia, como cuerpo, etc. Entonces hay muchos planes y diseños que fueron distorsionados y corrompidos por hombres que hoy en día están en ruina, ¿sí? Y eso no pasa de la puerta para afuera, eso le pasa a los inconversos, eso les pasa a los que no conocen de Dios. Hay gente que está toda su vida sentada en una silla de una iglesia y su vida está arruinada. Y no es coherente su vida con los planes que Dios tenía para ellos, ¿sí? Aún es muy fácil dejarnos guiar y desviar nuestra vida, nuestra atención. Es muy fácil que la vanidad se apodere de nuestra vida, porque muchas cosas empiezan bien, pero nosotros muchas veces las terminamos distorsionando, ¿sí? Vamos a servirle a Dios, sí, vamos a abrir una congregación, sí, pero como decíamos recién, congregación no se trata de abrir locales por todos lados y decir que somos un montón, ¿no? Sino que nuestra vida sea verdaderamente transformada. Entonces muchas veces, bueno, tenemos el saloncito, ahora le tenemos que poner la luz, ¿sí? Ahora lo tenemos que llenar, ahora tenemos que ponerle pantalla, porque si no tenemos pantalla es como que la palabra no va a fluir, ¿sí? Y si no tenemos el super sonido de esos cositos parlantitos, ¿cómo se llama? Ese sonido digital, qué sé yo, es como que la adoración no es lo mismo, ¿no? Y ya sirviéndole a Dios, ya empezamos a dejarnos llevar por la vanidad. Y no, que tenemos que ser. Nunca escucharon esos mensajes, vamos a hacer la iglesia más grande de Colonia Carolla. Oh, como si a Dios le importara. Y a todos amén, y salían a ofrendar y ponían plata, ¿sí? Una vez uno nos fue a visitar un pastor y dice, y escuchamos mensajes como esto, va. En tu mano derecha vas a traer la llave de tu 0 kilómetro y en tu izquierda el iPhone. ¡Oh! Y yo andaba con esos celulares Nokia 1100 que yo decía que soy un desastre. Pero esos son los mensajes que nos encantaban, ¿no? Que hoy la gente se peleaba para ir a poner una ofrenda por esos mensajes. Entonces vemos cómo los diseños buenos de Dios terminan siendo distorsionados, terminan siendo corrompidos, ¿sí? Y ahora vamos a ver un poco el porqué de todas esas cosas. ¿Cuál fue el motivo? Voy a nombrarte dos motivos. Primera de Corintios, si todos tienen su Biblia, esto está bueno. ¿Cuántos han traído la Biblia? A ver, levántela la Biblia. Todo así, el viejo truco del celular. Algunos, no, estoy viendo la Biblia, se está mensajeando con alguien. Viste, se apagó por algo el Espíritu Santo. Primera de Corintios 3, capítulo 1. Te voy a dar 28 pasos. Intenso el pastor. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 1 dice: amados hermanos, le voy a leer la Nueva Traducción Viviente, porque si no, está leyendo otra Biblia. Es la misma Biblia, pero dice otras cosas, otras palabras. Amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles, como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarles con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados. Digan conmigo, no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados porque si todavía están debajo del control de su naturaleza pecaminosa, tienen celos los unos por los otros, se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Cuando uno de ustedes dice, yo soy seguidor de Pablo, otro dice, yo sigo a Apolos, ¿no actúan igual que la gente del mundo?
Después de todo, ¿quién es Pablo y quién es Apolo? Nosotros solo servimos, nosotros solo somos siervos de Dios, mediante el cual ustedes creyeron la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Yo planté la semilla en sus corazones y Apolo la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. No importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. El que planta y el que riegan trabajan en conjunto con el mismo propósito. Entonces muchas veces el gran problema de la iglesia, ¿saben cuál es? La inmadurez, ¿no? Porque empezamos bien, tenemos una buena intención de servirle a Dios, pero ya empezamos a ser desvirtuados por la vanidad, ¿sí? Nosotros pensamos que la vanidad es andar en un auto 0 kilómetros, en la camioneta, porque muchas veces hemos visto que la supuesta prosperidad era que tenías que andar de traje y corbata con un auto nuevo, ¿sí? O como esos mensajes que decíamos recién, con la llave del 0 kilómetro en una mano y en la otra mano el teléfono de alta gama. Y eso es lo que nos enseñaron muchas veces, que era prosperidad. Pero es muy fácil ser guiados por la vanidad. Entonces muchas veces Dios no puede darnos más porque no estamos preparados. Muchas veces nosotros oramos y hasta nuestras oraciones son inmaduras. Porque, ¿qué dice la Biblia? Ustedes piden y no reciben. ¿Saben por qué? Porque piden mal. Porque piden para sus propios deleites. Entonces ya no le pedimos, nosotros empezamos a decir, Señor, bendice. ¿Cuánto decir? Yo leí ese montón de veces. Señor, bendice esto que vamos a hacer. ¿Y quiénes somos nosotros para pedirle a Dios que bendiga algo? Nosotros tenemos que buscar lo que Dios está bendiciendo, lo que Él nos manda hacer. Entonces hasta en nuestras propias oraciones nos damos, Señor, tenemos la gran idea, vamos a hacer la campaña. No tiene nada de malo la campaña si viene del corazón de Dios. Ahora, si son nuestras ideas, cada vez que el hombre quiso ayudar a Dios con sus buenas ideas, terminó arruinando todo, ¿o no? ¿Se acuerdan de Abraham? Dios le dio una promesa tremenda de una descendencia impresionante, pero cuando vio que esa promesa se tardaba, ¿qué dijo Abraham? Le vamos a dar una ayudita a Dios. Entonces tuvo, ¿qué cosa? Un hijo con la esclava, y que eso trajo dolores de cabeza hasta el día de hoy, ¿o no? Entonces nosotros pensamos, Señor, acá te traigo este proyecto. No hay proyectos personales, son los diseños de Dios. Amén. Entonces muchas veces no estamos preparados cuando somos inmaduros, ¿sí? Muchas veces la iglesia es totalmente inmadura, porque hay celos. Ay, no, porque yo estoy en Red Vida Plena. Ah, no, porque usted está en otra red, así que a usted no me puedo juntar con usted ahora. Somos muy inmaduros y nos creemos muy maduros nosotros, ¿no? Oh, Señor, acá está el ungido poderoso. Para decir, ¿quién es él y quién soy yo? Los dos trabajamos para el mismo, ¿o no? En el momento que nos hemos creído algo más de lo que Dios habló de nosotros, ya hay algún problema en nosotros. Amén. Entonces, un grave problema por el cual Dios no puede expresarse dentro de la iglesia, porque hay inmadurez. Cuando somos inmaduros, seguidores de hombres, Dios no hace crecer la semilla dentro de nosotros. Y nos volvemos idólatras, ególatras también, guiados por él y engañados por vanidad. Y pensamos muchas veces, ¿saben qué es lo peor? Que muchas veces pensamos que estamos haciendo las cosas bien y vamos por buen camino. Pero si somos un montón, ¿no? Oh, pero si le servimos, tenemos casa de vida, tenemos células, tenemos lo que le llame, ¿no? Tenemos esto y tenemos lo otro. Ahora, ¿cuánto de lo que Dios nos mandó a hacer verdaderamente estaba en el corazón de Dios y en el diseño de Dios para nosotros? No tengo tiempo, pero lean Efesios 4. Hace un tiempo Dios nos estuvo hablando de esto. Pablo dice, yo Pablo preso en el Señor. O sea, una persona que está presa no hace lo que le parece, ¿no?
O vieron a un preso decir, no, hoy me voy a comer un asado y es domingo. Me voy con Gustavo a comer un asado. No puede. ¿Por qué? Porque es preso, tiene un límite en su vida. Nuestro límite son los parámetros que Dios puso en nosotros. Pero muchas veces nosotros queremos dar más a la medida. Después Pablo empieza hablando de que tenemos un propósito, tenemos un llamado. Y si no entendimos primeramente cuál es nuestro llamado, y no se nos reveló, vamos a empezar a hacer cosas que los demás hicieron. ¿Sí? Y después sí te habla de dones, de talento y te habla de un ministerio. Pero cuando no se te reveló verdaderamente llamado, todo lo otro hasta puede ser distorsionado. Es más, peor aún, nosotros empezamos a usar nuestros dones, nuestros talentos y aún el ministerio que Dios nos dio para nuestro beneficio. ¿O no? Entonces vemos como que la iglesia está bastante inmadura. Queremos copiar modelos que los otros hicieron, pero no buscamos, Dios, ¿qué esperás de mi vida? Como decía el pastor Germán, o sea, olvídense de lo de afuera, busquen su diseño, qué Dios espera de Colonia Carolla, qué Dios espera primeramente de tu vida, qué Dios espera de tu familia, cuál es el diseño para tu casa, y todo lo otro va a ser una consecuencia. Amén. Entonces, te voy a decir el segundo problema del por qué la iglesia está como está. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 10. Vamos a avanzar rápido. Dice, por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado. Mira el que está a tu lado, decirle, tenés que tener mucho cuidado cómo edificar. Porque muchas veces se nos han puesto las bases, pero el problema fue cuando empezamos a sobreedificar en la base que se nos ha puesto. Ahora otros edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado. Pues nadie puede poner otro fundamento distinto que el que ya tenemos. ¿Que es quién? Jesucristo. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales. Oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa, pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. ¿Amén? ¿Saben cuál es el problema de la iglesia, de muchas de las familias? ¿Cuál es el problema de la sociedad? Es que han construido su vida en otro fundamento que no era Cristo. Pero podemos estar en la iglesia y construir otro fundamento, sí. Sin ir más lejos, podemos casarnos con un fundamento equivocado. Ay, no, porque es re linda. Ay, no, porque José canta re bien. Tiene músculo, es re bonito. Pero todo eso pasa, ¿o no? ¿Cuántos ya tienen varios años de casado? Unos 20. Las chapas empiezan a volar, esa sonrisa, le caen los dientes. Bueno, hay muchas maneras hoy en día, ¿no? Ya los cuadraditos abdominales, deja ese cuadro y se hace un solo cuadradote para afuera. ¿Sí? Y el príncipe se empieza a convertir en sapo, ¿y qué nos queda? Ay, no, porque vos fundamentaste tu vida en otra cosa. ¿Por qué la mira a su marido? No sea tan mala. Se extendió, hay más de él que... Me estafaron, ¿eh? ¿Sí? Ay, nos casamos con el príncipe, después el príncipe se volvió sapo, ¿y qué nos queda? La verruga nos queda, ¿no? ¿No? La foto del casamiento. ¿Quién es? Viene el hijo. Viene el hijo de 12 años. Mamá, ¿quién es ese que está ahí?
¿Es tu papá? No lo había reconocido. Podemos fundamentar nuestro matrimonio en otra cosa que no es Cristo, ¿no? Después así vienen los divorcios, así vienen las separaciones, ¿no? Podemos fundamentar nuestra familia en otra cosa. Nuestro ministerio podemos fundamentarlo en el exitismo. Que bueno, ahora vos lo vamos a llenar. Y vayan y busquen gente, porque si no son del diablo. Y fundamentamos también nuestro ministerio en otra cosa. Por eso dice, nadie puede edificar su vida, su matrimonio, su familia, su ministerio, su trabajo en otra cosa que no sea Cristo. Cuando edificamos algo sobre un fundamento incorrecto, es cuestión de tiempo para que eso que edificamos termine en ruina, ¿no? Sea nuestro matrimonio. ¿Cuántos matrimonios? No, pero estamos dentro de la iglesia. Pero ¿cuántos matrimonios terminan en ruina aún dentro de la iglesia? Porque fundamentaron su matrimonio en otra cosa que no era Cristo. En el éxito. ¿Cuáles son los problemas más comunes de los matrimonios? ¿No? Entonces podemos, en nuestra edificación, en lo que nosotros edificamos, podemos utilizar muchos materiales como leíamos recién, ¿sí? Esfuerzo, sacrificio, sabiduría, amor, pero también se nos pueden empezar a mezclar diferentes materiales en nosotros, en nuestra construcción, como la soberbia, la altivez, el orgullo, la autosuficiencia. Porque, ¿vieron ese dicho mundano? Oh, pasó al lugar santísimo. ¿Qué hablar de lo? No me animé a pasar, digo, caigo muerto. Está bueno eso. Por la duda no te me el cable del micrófono al pie y después me tiran. Así no salgo rápido. ¿Qué le estaba diciendo? Salió, así que estaba santo la... Estaba en santidad. ¿Qué le estaba diciendo? Ah, eso. ¿Se acuerdan ese dicho que dice cuando el diablo no te puede frenar, ¿qué hace? Ah, no lo dicen acá. Bueno, se los enseño yo. Cuando el diablo no te puede frenar, te empuja, dice, ¿no? Cuando uno quiere y empieza a servirle a Dios, dice yo me determino, y vienen tormentas, viene todo y yo sigo adelante, el diablo, ¿sabe lo que hace? Te da un empujoncito. Oh, sos el mejor, sos la mejor pastora, toca ese cajón como nadie, sale una unción, vienen esos hermanos que te suben el ego a full, ¿no? Tiene una voz tan angelical, no sé qué haces acá. Tenés que ir a tocar con Dante Hebel. ¿No? Y vos empezás a creer, ah, sí, la verdad que se siente, ¿no? Una presencia. ¿No? Y ya te la recreé. Oh, la palabra que diste tuvo mortal, dijeron en Córdoba. Entonces cuando el diablo no te puede frenar, te empuja, ¿no? Te va tan bien que ya te pasaste para el otro lado. No. Ay, te van bien en los negocios. Ah, pero vos naciste para hacer plata. Y ya no sos igual que el otro hermanito. Porque el hombre tiene esa tendencia le gusta esa sentirse diferente, ¿no? Especial. El otro día en el discipulado hablamos de eso, ¿no? De no olvidarnos de donde Dios nos sacó. Cuando Josué, antes de morirse, llama a los principales y les dice, lo primero que le dice, les recuerda, ¿se acuerdan de dónde Dios sacó? No solamente a ustedes, sino a su familia. De dónde sacó Dios a sus padres. Lo que hizo, el que los pasó por el desierto. Y no solamente eso, sino que les entregó una tierra prometida. Nunca nos olvidemos de dónde Dios nos sacó. Pero no para hacernos las víctimas. Sino para que tengamos un cable a tierra, ¿o no? ¿Sí? Para que tengamos amor. ¿Cuántos se acuerdan quién los trajo a Cristo? ¿Cuánto lo hemos hecho renegar, no? Ahora no, ay no, le mandé un WhatsApp y no quiere venir, ya sé, no
sé, ellos sabrán lo que hacen con su vida. ¿Y dónde quedó la paciencia que tuvieron con nosotros? Y después de eso Josué le dice, ¿saben qué? Lo mejor que pueden hacer con su vida es servirle a Dios. Yo y mi casa serviremos al Señor. ¿No? Entonces, en nuestra construcción, lo que nosotros, porque siempre estamos construyendo, ¿sí? El tema primero es cuál es la base en el cual estamos construyendo nuestro ministerio, ¿no? Nuestro imperio. Cuando uno quiere construir un imperio te va a mandar a tener la congre abajo de un árbol para que aprendamos, ¿no? A mí me encantó cuando fuimos ahí a Totoral, estuvimos al lado del río, ¿sí? Abajo de un árbol, eso es iglesia. Lo otro no tiene nada de malo, pero no es iglesia. Entonces en nuestra construcción, en lo que nosotros construimos en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestros hijos, en el ministerio que Dios nos dio, podemos utilizar diferentes materiales, ¿sí? Pero tenemos que tener en cuenta que Dios probará y pasará por fuego lo que nosotros hemos construido. Mirá al que está a tu lado y decirle, todo lo que vos construyas, tenés que tener en cuenta que va a pasar por fuego. Y todo lo que no venga de Dios va a terminar siendo consumido. Amén, dice, es muy largo, bueno. ¿No? Por eso vemos ministerios de años que terminan en ruinas, matrimonios de décadas que terminan separados. ¿Por qué? Porque cuando vino el fuego, todo el material que hemos utilizado para construir fue consumido por el fuego, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cuál es el fundamento? Pero también con qué estamos construyendo. ¿Cuáles son los materiales que estamos construyendo? Porque Dios va a pasar por fuego. Es más, no tengas temor de las pruebas, de las luchas, como decía Germán, de siempre vamos a ser procesados. Porque lo que esté basado y cimentado en Cristo va a permanecer en Él. ¿Sí? A nosotros nos han dicho de todo, me acuerdo. ¿Sí? No tenés propósito, que esto, que lo otro. Pero todo lo que había sido fundamentado en Él permanece en el tiempo. Todo lo que Dios da, el hombre no te lo puede quitar. Ahora, todo lo que el hombre te da, el hombre te lo quita. ¿O no? Entonces eso nos da paz. Que si nosotros construimos y sobreedificamos en Cristo, por más que vengan tormentas, por más que pase lo que pase y venga el fuego, va a consumir lo que no sea de Él, lo que sea de Él, va a seguir en pie. Va a permanecer en el tiempo. Tu matrimonio, tu hijo, tu familia, el ministerio que Dios te dio. No tengas temor. Amén. Me quedan 27 puntos y terminamos. Oh. Es por eso que vida, familias, ministerios, sociedades entran en ruina, porque el fundamento y la sobreedificación no fueron las correctas, ¿no? Ahora no los voy a dejar tirados en el piso. Dios nos ha dado un diseño, ¿sí? Dios nos dio un diseño, un plano de cómo reconstruir lo que está en ruina. Ahora te voy a dar un versículo del Antiguo Pacto. Vamos a leer el libro de Nehemías. Que Nehemías esté en el Antiguo Testamento no quiere decir que no tenga validez. Porque tenemos que tener la capacidad, la habilidad de saber reconocer a Cristo en todas las Escrituras. Que podemos ver y reconocer a Él. Voy a darte algunos puntos, porque si te los doy todos vamos a terminar mañana a la tarde. Entonces en el libro de Nehemías Dios nos dio un diseño que solamente te voy a dar algunos puntos, pero yo te dejo la responsabilidad de que vos puedas seguir escudriñando la palabra y que Dios te pueda seguir dando revelación con respecto a esto, porque esto es tremendo, es muy poderoso. Es un diseño de Dios de cómo reconstruimos lo que está en ruinas, pero yo quiero darte
algunas claves, algunos puntos simplemente que siento de parte de Dios quiere hablarnos hoy de cómo reconstruimos todo lo que muchas veces está en ruina. Porque si empezamos a pensar, decimos, ay Dios, estamos en el horno, hay muchas cosas que he hecho mal. ¿Sí? Entonces vamos a leer el libro de Nehemías, capítulo 1, versículo 1. Dice, estas son las memorias de Nehemías, hijo del padre, Acalías, a finales del otoño, en el mes de Kisleu, del año 20, y de todo lo que dice ahí. Me encontraba en la fortaleza de Susa. ¿Dónde se encontraba Nehemías? ¿En el campo? Se encontraba en la fortaleza de Susa. Levanta tu mano al cielo y decir, Nehemías se encontraba en un lugar de autoridad. ¿No? Nehemías era el copero del rey, era una persona de confianza, era una persona que estaba en una posición muy importante, en un lugar de autoridad. Amén. Dice, uno de mis hermanos vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá. Les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación en Jerusalén. ¿Sí? Como recién remarcamos que Nehemías se encontraba en una posición de autoridad, en un lugar de autoridad. Y recuerdan la historia, o sea, el pueblo de Dios había sido desterrado, había sido sacado del lugar donde Dios lo había colocado. Además, el lugar donde ellos estaban habían quedado en ruina, las murallas habían sido derribadas, las puertas habían sido quemadas, ¿sí? Y la iglesia, el pueblo de Dios se encontraba en una situación de ruina, ¿no? Todo lo que se había edificado se había venido abajo, ¿no? Muchas veces hasta nos sentimos así en nuestra vida, ¿no? ¿Cuántas veces decimos, tenemos un plan, estoy haciendo carrera en Dios? Y de repente todo lo que vos pensaste que habías construido, cuando empezás a mirar a tu alrededor, parece que todo se viene a pique, ¿sí? Entonces, en esa situación se encontraba el pueblo de Dios. Pero ¿saben qué? Nehemías, él estaba en un lugar de autoridad. Entonces, lo primero para reconstruir y para que la iglesia que somos nosotros podamos ser cada día más a semejanza al corazón de Dios, tenemos que entender primero cuál es nuestra posición, ¿sí? Lo primero que tenemos que entender y se nos tiene que revelar en nuestra vida es la posición que nosotros tenemos en Cristo. Porque Nehemías le estaba hablando a sus hermanos que habían sido desterrados, ¿sí? Digan conmigo, desterrados. Lo vamos a subrayar a eso. Habían sido desterrados. Entonces los hermanos que hace referencia a Nehemías eran hombres que habían sido desterrados, personas que habían perdido su identidad y su posición. La gente que no conoce de Cristo, entre paréntesis, puede estar 20 años sentado en una congregación, pero no conocerlo. Porque eso es lo que nos hace vivir paralelamente, ¿no? Entendiendo todo, pero no viviendo nada. Entonces, personas que eran desterradas, que habían perdido su identidad. Una persona desterrada perdió la posición que ellos tenían. Uno cuando vive fuera de la voluntad de Dios, aún dentro de la iglesia, hemos perdido la identidad y hemos perdido la posición que nosotros teníamos en Cristo. Cuando perdemos la identidad podemos vivir. ¿Se acuerdan de Mefiboset? Que había recuperado todo. David lo sentó en la mesa del rey, pero él todavía su corazón y su mente estaba en Lodebar. Y fue cuestión de tiempo de que vuelva a perder todo. Nosotros podemos estar dentro de la congregación, cantar aleluya, gloria a Dios, pero si no hemos sido transformados por dentro, es cuestión de tiempo a que volvamos a vivir en la ruina. O supuestamente acá vivimos en la gloria y en casa vivimos en la ruina. Dijera el
pastor Miguel dice, parece que la puerta de la congregación fuera mágica, ¿no? Que vienen peleando, gritando y entran a la congregación y se convierten en santos, ¿no? Entonces cuando somos desterrados perdemos la posición, la autoridad, la identidad de quiénes somos, perdemos la dignidad, empezamos a vivir. Vieron que Pablo decía, yo les pido que vivan de una manera digna conforme al llamado que ustedes tienen. ¿Sí? Empezamos a vivir de una manera mucho menor a la cual Dios nos llamó. No es coherente. Entonces se necesita primeramente personas que estén posicionadas en Cristo para poder comenzar con el proceso de reconstrucción. ¿Sí? Dios necesita personas que estén posicionadas en Cristo, porque si no sería como Jesús nos enseñó, ciegos guiando a otros ciegos. No, venía dentro de la iglesia, acá te va a ir todo bien. No te va a ir. Ofrende más, porque mientras más ofrenda, no es la cantidad, sino la calidad que nosotros damos. Entonces necesitamos personas no que te metan en una congregación, sino que te vuelvan a posicionar en Cristo, que te devuelva la identidad, personas que estén viviendo en esos ámbitos de autoridad en Dios, libres. Porque si no, lo único que le vamos a dar a la gente es información de quién es Dios, pero no lo van a vivir nunca. Porque no vamos a llevar a la gente a un lugar donde no estamos nosotros, donde no habitamos nosotros. ¿No? Le vamos a dar normas para que se porte bien y le vaya bien en la vida, pero nada más que eso. Entonces, Dios necesita personas que estén posicionadas en Cristo. ¿Amén? Se necesita alguien posicionado en autoridad para ayudar a un desterrado. Una persona posicionada en Cristo piensa, ve, dimensiona, actúa de una manera totalmente diferente. Yo lo veía recién, y no, yo no soy chupomedia, pero uno ve y visiona y se da cuenta y reconoce una persona que porte, que esté posicionada en Él y que ha sido libre de la vanidad, porque no te habla de lo que todos te hablan, ¿sí? Una persona que ya no interesa las luces, ya no interesa el exitismo, sino que va a la esencia de las cosas, ¿no? Que tiene la capacidad de reconocer la vida de Cristo en los lugares, en las personas, y que tiene el amor para dejar pasar por alto falencias y te edifica con amor. Lo primero que tenemos que reconstruir y recuperar en nosotros y en la gente es la posición en Cristo. Una persona que se congrega, que no ha recuperado la posición en Cristo, es cuestión de tiempo a que vuelva en la ruina, como el hijo pródigo. El padre le dejó por amor que haga lo que él pensaba que tenía que hacer, hasta que entró en razón. Seguimos el 3 y ya vamos terminando. Me dijeron, las cosas no andan bien. Antes que avance, quiero que entendamos esto. Una persona posicionada en Cristo piensa, ve, dimensiona y actúa de una manera totalmente diferente. Podemos tener años en el Evangelio, predicar de una manera muy hermosa, muy elocuente, ¿sí? Saber la Biblia y dar la vuelta de tapa a tapa, pero si no estamos posicionados en Él, no podemos llevar a la gente a ese lugar. Entonces una persona que está posicionada en Cristo va a ver, va a dimensionar. Hermano, esto no se trata de una congregación, esto son naciones, esto es un diseño de Dios, esto es así, y ve, ¿sí? De una manera totalmente diferente que un esclavo. ¿Cuál fue el problema del pueblo de Israel? Es que habían salido de la esclavitud, pero su mente y su corazón todavía seguía siendo esclava. Podemos ser ministros de 20 y pico de años, 30 y pico de años en el ministerio, pero si no estamos posicionados en Cristo, no vamos a llevar a la gente a esa libertad, no la vamos a posicionar. Te van a guiar a otra cosa.
pero no van a dimensionar lo que dimensiona el Padre. ¿Sí? Entonces el pueblo de Israel, el problema fue que eran libres en su cuerpo, pero en su mente y en su corazón todavía estaban en Egipto. Por eso no pudieron entrar todos. Entraron a la tierra prometida 2 personas, Josué y Caleb, que vieron que tenían la mentalidad y el corazón libres. ¿Entienden? Entonces necesitamos gente con esas características. Dice, me dijeron, las cosas no andan bien. Los que regresaron de la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. ¿Quién estaba hablando? Un desterrado le estaba hablando a Nehemías. Le estaba hablando una persona que no tenía la capacidad de ver más allá de sus narices, porque no estaba posicionada en la autoridad. ¿No? Está todo mal. ¿Se acuerdan del reporte de los 12 espías? No fueron cualquier persona, fueron los príncipes. Y 10 personas dieron un reporte negativo. Sí, es muy linda la tierra que Dios nos dio, pero saben que está lleno de gigantes y Dios nos mandó acá para que nos maten. Esas son personas que no están posicionadas en Cristo, porque no veían lo que tenían que ver. Dos personas estaban posicionadas en Él y vieron las cosas totalmente diferentes, vieron mucho más allá de lo que sus ojos podían ver. Eso es una persona libre, una persona posicionada en Cristo. ¿Sí? Dice, las murallas de Jerusalén fueron derribadas y las puertas fueron consumidas por fuego. Hay 2 cosas que fueron derribadas, las murallas y las puertas. ¿Qué función tenían las murallas? Protección. Una persona desterrada ha perdido la protección. Y otra de las cosas que han sido consumidas son las puertas. ¿Qué función tiene una puerta? Abrir o cerrar, ¿qué más? Nos permite acceder a un nuevo lugar. ¿Qué dice la Biblia que nosotros somos? Tiburones. Somos puertas. La gente que está desterrada no tiene acceso. Se les ha cerrado el acceso. Amén. Te lo digo. Las puertas fueron consumidas por fuego. Cuando oí esto, ¿saben lo que hizo? Bueno, vamos a orar, hermano. ¿No? La fe sin obras es muerta. ¿Saben lo que hice? Cuando oí esto, me senté a llorar. ¿Qué hizo Nehemías? Nehemías estaba bien, estaba bárbaro, ¿no? Nehemías estaba en un lugar cómodo. Él estaba viviendo en un lugar de autoridad. Era una persona de confianza del rey. ¿Qué? ¿Por qué se iba a molestar en ponerse? Bueno, pues yo no puedo hacer nada. Bueno, vamos a orar por los hermanos, ¿no? Cuando uno tuvo necesidad y fue a pedir ayuda y te dijeron, vamos a orar, hermano. Oremos, está bárbaro, pero necesito ayuda. ¿O no? ¿Cuánto le pasa? Bueno, vamos a orar. Oramos, está genial. Pero la fe sin obras es muerta. ¿O no? Por eso está la canastita. Tenemos una en la congre también, ¿no? Oramos por su necesidad, pero te ayudamos. ¿O no? Necesitamos gente como Nehemías, hermano. ¿Sí? Él estaba bárbaro. ¿Qué necesidad tenía de meterse en problemas? Él tenía todo para perder. ¿O no? Entonces Dios necesita gente que sienta la carga. Dios necesita gente que salga de su comodidad, que renuncie a su propia vida, a su propio bienestar, para ir en pos de la causa de Dios. ¿No? Esto me recuerda a Esther. ¿Se acuerdan? Después de Nehemías sigue Esther. ¿Se acuerdan y Dios a alguien le quiere hablar? O a mí, wow. ¿Se acuerdan de Esther? ¿De dónde Dios la sacó? De la nada. ¿Dónde Dios la puso? ¿La llevaron al palacio y la tunearon toda? La preparó, la puso en un lugar de autoridad. Y en el momento clave de su vida, de su ministerio, su tío, que quizás sea la voz del Espíritu Santo, le dijo, tenés que interceder por tu pueblo. ¿Y Esther qué dijo? No, vos ya sabés las leyes. Está bien, yo estoy acá, pero si el rey no me llama, yo no puedo ir en contra de las leyes.
Muchas veces nos olvidamos del por qué Dios nos da las cosas, por qué Dios nos puso en el lugar donde nos puso y para qué estamos ahí. Y nos embelezamos, nos cautiva el lugar, la posición, lo que Dios nos dio. Y empezamos a poner excusas. Bueno, pero yo no puedo hacer más de lo que está a mi alcance. El tío le manda a decir de vuelta, haz lo que quieras, pero no te olvides que Dios te puso en ese lugar para algo. ¿Para qué Dios te puso un ministerio? ¿Para qué Dios te dio el recurso? ¿Para qué Dios te da lo que te da? Ella estaba en el éxito de su vida, en el mejor momento. Pero nunca te olvides el por qué Dios te puso en ese lugar y para qué Dios te puso en ese lugar. Entonces Nehemías estaba en un lugar de autoridad y él estuvo dispuesto a dejarlo todo, salir de su comodidad, a ir en pos de la causa de Dios. Amén. Entonces necesitamos gente que tenga la carga, no solamente que haga cosas, porque nos vemos también envueltos en un montón de actividades y parecemos Cáritas, ¿no? Que vamos, ay, porque le llevamos un bolsón, y eso hasta Cristina lo hace. Pero no se trata de eso, se trata de llevar vida, y llevar vida no es llevar un bolsón de comida solamente, sino es dejar nuestra vida para impartirla en ellos. Dios necesita gente apasionada, gente que sienta la carga, porque si no sentís la carga, podés servirle a Dios o hacer cosas en el nombre de Dios, pero estar sirviéndote a vos mismo. Podemos hacer cosas para que la gente venga a nuestra congregación y no estamos sirviendo quizás a nosotros mismos. Entonces necesitamos gente que sienta la carga, que sienta el amor. Dice, él se sentó a llorar, no le fue indiferente la necesidad de las personas. Él dejó todo, dejó absolutamente todo por él. ¿Sí? Y muchas veces nosotros nos engañamos nosotros mismos pensando que hago tantas cosas para Dios. Voy toda la semana, no me pierdo una reunión, me voy a todos los congresos, me escucho todos los mensajes, y manejo la Biblia, los mensajes que doy. Pero volvemos al principio, no es lo que yo hablo en un micrófono, sino la vida que yo manifiesto allá afuera. Eso es lo que cambia, eso es lo que transforma a la gente. Y necesitamos, hermanos, que realmente sientan la carga, que vean la necesidad del otro. Y que no se olviden. Mira que te a tu lado, decirle, cuando Dios te promueva, no te olvides de por qué Dios te promueve. Me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo. Ayuné y bueno, y todo lo que hice. Pero vamos a avanzar un poquito más, porque si no, no. 5 minutos y termino. Siempre cuando Dios te meta en procesos y vos estés determinado a salir de todo el circo a un cristiano, van a haber cosas que se te van a levantar. Porque cuando estamos en el error, hasta el mismo diablo te va a mandar gente a la contra. Porque no va a haber mucha diferencia entre adentro y afuera. Pero cuando vos entendiste, la cosa cambia. Vamos a leer, por favor, a partir del... ¿Dónde está acá? Del 4. Dice, cuando Sanballat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo. ¿No? ¿El 4.1? Cuando Sanballat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo, se puso furioso. ¿Sí? Cuando vos realmente quieras salir del sistema, ¿saben qué? La cosa no va a ser tan fácil. Te van a querer matar, literalmente. No cuando dejes de venir a la congre, cuando vos quieras salir del círculo del sistema de corrupción. ¿Amén? Cuando vos quieras ser esa persona que hablábamos recién, las cosas no te van a ser muy fácil, que digamos. ¿Sí? Dice, Sanballat se enteró y se enojó muchísimo. ¿Y sabe lo que empezó a pasar? Se puso furioso y se burló de los judíos diciendo ante sus amigos y los oficiales del ejército de Samaria, ¿qué cree que está haciendo este hombre? ¿Sí? Y dice debilucho, y ese
y ese debilucho grupo de judíos. Lo primero que va a empezar a atacar es a tu mente. ¿Quién te pensás que sos? Colonio caroyense te va. ¿No? Mira la gente que tenés. ¿A dónde querés ir con todo eso? Si vieran a nuestros discípulos y si nos hubieran visto a nosotros también. La cueva de Ulami con todo, con la cueva de los Kirchner, era una mezcla ahí. ¿A dónde quiere ir Germán con Cristian y Belén? ¿Sí? Así se ríe. Ay, mirá, lo están filmando, está predicando Cristian. ¿A dónde quiere ir? No, esos congresos que se clavan. Y es el invitado que tienen, dice. Es lo mismo que decirle, ¿a dónde quieren llegar? Judíos de Bilucho, ¿no? Va a empezar a jugar en contra de tu mente, en tu corazón. Dios con nada hace todo, ¿no? No depende de las habilidades, nuestras habilidades se nos vuelven en contra. Muchas veces. ¿Qué crees que está haciendo este hombre de Bilucho con ese debilucho grupo de judíos? ¿Acaso creen que puede reconstruir la muralla que en un día, con tan solo ofrecer sacrificios? ¿O te pensás que vas a hacer alguna diferencia? ¿Acaso, ya lo leímos, realmente creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros? Para como piedras calcinadas. ¿Saben quién son las piedras? Mirá, ¿ves que te toca la voz o la piedrita? Dile, con esa caripela y todo, Dios te va a rehusar. Germán no se habrá orado por un ejército de valientes. Y es lo que les dio Sabri y Germán. Es lo que hay, amados. Estas piedras calcinadas van a levantar una muralla. Amén. Porque quizás si Dios te da la posibilidad de elegir, elegí tu equipo de trabajo. ¡Oh! ¿No? Al empresario, conviértamelo a Macri. Oh. Hasta en las congregaciones yo escuché orar por empresarios, amado. Señor, convierte a empresarios, que vengan. Si pudieras elegir tu equipo de trabajo, no sé si nos elegirían a nosotros, Germán y Sara. Sí. ¿No? Te las dejo ahí. Tobías, el que estaba a su lado, comentó: esa muralla se vendrá abajo si tan solo quisiera un zorro caminar por ella. Ese trabajo que estás haciendo, qué iluso. ¿A quién querés ganar? ¿A dónde querés llegar con lo que estás haciendo? ¿Cuántas veces nos han dicho eso? ¿No? Por fin, vamos al 4:6. Por fin termino. Por fin completó la muralla alrededor de toda la ciudad hasta la mitad de su altura. Habían hecho la mitad del trabajo porque el pueblo había trabajado con entusiasmo. Sin embargo, cuando Sanballat, Tobías, los árabes, los amonitas y los que siguen, bueno, eso, se enteraron de que la obra progresaba. ¿Saben qué? Cuando la obra realmente de Dios progresa, ¿sabe qué? El diablo se enoja. Y que estaban reparando las brechas de la muralla en Jerusalén. ¿Saben qué? Como nosotros somos esa muralla, muchas veces en esa muralla hay brechas. Pero Dios pone personas con amor y sabiduría para poder cerrar esas brechas que hay en la muralla. Dice, se enfurecieron. Todos hicieron planes para venir a luchar contra Jerusalén y acusar y causar confusión entre nosotros. Mira que está a tu lado uno de los planes y diseños. Decile, es crearte confusión en tu mente, es crearte confusión en tu vida. ¿Saben qué? Una de las cosas que Nehemías dijo, porque los enemigos mandaban mensajeros y muchas veces el enemigo va a mandar mensajeros a tu vida.
¿Y saben lo que les dijo? No tengo tiempo para escucharte porque estoy en una gran obra. Moraleja, no escuches cosas que no vienen de Dios ni a personas. Tenemos que tener la capacidad de discernir cuando viene el mensaje de parte de Dios. ¿Sí? Entonces le decía, no tengo tiempo para escucharte porque estoy en una gran obra. Dice, después lo segundo va a querer causar confusión en tu vida. Así que oramos a nuestro Dios y pusimos guardias en la ciudad, de día y noche para protegernos. Entonces el pueblo de Judá comenzó a quejarse. Y los trabajadores se estaban cansando y los escombros quedaban por sacar. Todo eso tiene un significado. Jamás podremos construir la muralla por nuestra cuenta. Mientras tanto, nuestros enemigos decían, antes de que se den cuenta de lo que está pasando, caeremos encima de ellos, los mataremos y detendremos el trabajo. Quiero que te pongas de pie. Porque acá hay un diseño que el pastor entendió. Fue el mismo que utilizó Dios con Nehemías. Dice, llegarán de todos lados y los caerán. Entonces, ¿saben lo que hizo Nehemías? De manera que coloqué guardias armados detrás de las partes más bajas de la muralla, en los lugares más descubiertos. Cerra tus ojos ahí. Dios en este lugar va a levantar hijos entendidos, con un corazón correcto, posicionados en Cristo, que van a ser como esos guardias que van a cuidar las partes más bajas, las partes más débiles. Dios va a levantar personas maduras, hijos maduros, entendidos, sanos. Luego, mientras revisaba la situación, reuní a los nobles y a los demás del pueblo. Y les dije, no tengan miedo del enemigo. Recuerden al Señor, quien es grande y poderoso. ¿Saben qué? Sigan con sus ojos cerrados. Pueden venir o han venido, la verdad que no sé. Pero pueden venir fuego. Pero recuerden que todo lo que ha sido cimentado y sobreedificado en Cristo va a seguir en pie. No sé si ya ha venido o vendrá, pero Dios te dice, no tengas miedo, no tengas temor, porque es mi obra. Y todo lo que he sembrado, todo lo que yo he plantado y edificado en esta tierra, en tu vida, en tu casa, va a permanecer. Recuerda al Señor grande y poderoso y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, esposas. ¿Saben lo que hizo Nehemías? Lo que Dios le mandó a hacer en este tiempo. Lo juntó por familias. Lo juntó por familias. Y los hizo mirar para adentro. Y los dijo, mírenlos bien porque ustedes están luchando y están peleando por ellos. Dios pone en este tiempo familias que sientan la carga de cuidar a las personas como sus propios hijos. Que están dispuestos a despojarse como lo harían con sus propios hijos. Yo quiero que hagamos algo y quiero que nos agrupemos como familia. Si está tu familia hoy, yo quiero que te juntes. Yo quiero que podamos agruparnos como hizo Nehemías en ese tiempo. Así si está tu familia, si están tus hijos, si está tu marido, si está tu mujer, yo quiero que nos juntemos, nos agrupemos como familia. Y si no está tu familia hoy, ¿sabes qué? Mira a tu alrededor. Dios te dio una gran familia. Dios te dio hermanos. Dios te dio hijos. Dios te dio padres. Dios te dice, porque no eres extranjero ni advenedizo, sino que eres conciudadano entre los santos y eres miembro de la familia de Dios. Así que donde estás, yo quiero que hagamos un acto profético y nos juntemos como familia. Que establezcamos este diseño de Nehemías en Colonia Carolla.
Los templos se pueden cerrar. Los locales pueden cerrarse. Pero ¿saben qué? En la iglesia primitiva, Dios permitió la persecución. ¿Saben por qué? Porque estaban muy cómodos. Porque se disfrutaban del uno al otro, pero no estaban haciendo lo que Dios les mandó a hacer. Entonces la persecución provocó la expansión de la iglesia. Hay cosas en tu vida que vos la tomás como una persecución, pero que Dios la permite para la expansión de su amor, para la expansión de su palabra, para la expansión de su reino. Todo lo que vemos como una dificultad hoy, si estamos cimentados y sobreedificados en Cristo, nos vamos a dar cuenta que estaban en sus planes. Y que lo único que provocaron en nuestra vida, sea que el amor de Dios se multiplique, sea que la palabra de Dios se expanda. Yo quiero que cada familia comience a orar. No esperes que yo te guíe. Deja que el Espíritu Santo sea el que te revele. Acá hay familias. Acá está tu familia, Señor. Y hoy, como un acto profético, declaramos que las naciones andarán a su luz. Cada familia va a alumbrar. En cada casa va a correr tu luz, tu amor. La familia se levanta. Cerramos toda boca del infierno que se ha levantado en contra de tu iglesia. Porque lo único que ha provocado la persecución en tu vida fue que el amor se expanda. Quiero que cada familia comience a orar, que se escuche un clamor. Nada va a poder frenar la obra de Dios en tu casa, en tu familia. ¡Oh! Que se escuche fuerte lo que Dios ponga, lo que el Espíritu te guíe. Es el Espíritu de Dios el que te guía. La Santa Cena. Dale, Eduardo. Lo que se regó por los lados, regó la tierra y esa tierra. Hermano dice que tienen la Santa Cena. ¿Querés ministrarlo? Hacer que sea como árbol plantado.